temas que también son importantes, pero este es el más importante. ¿En algún momento intentaste o decidiste integrar a estos barras como seguridad del club? No, y se hizo creo que fue el año pasado o el anterior, prueba en un partido de una colaboración en conjunto, porque te pasa con el club de decir, ¿cuántas entradas vendieron en esta tribuna? Y ahí te dicen 3.000 y vos ves 4.000 personas. Entonces siempre está, no, es este es el responsable. Entonces un día tratamos de hacer algo entre todas los integrantes, y se probó un partido poco feliz, y después decidimos nosotros, que creo que debe ser la única cancha que hay, construir los molinetes enteros. ¿Por qué dijiste poco feliz? ¿No funcionó? Y porque yo creo que el fondo no está bien, digamos. Nosotros, lejos de integrarlo, tenemos que tratar de sacarlos. De sacarlos. ¿Te sentís solo para eso? ¿Tenés miedo? Bueno, tengo el mismo miedo que sienten todos. Es decir, creo que no es un tema fácil, lo hablábamos recién en el corte. ¿Pero te sentís solo? Yo le pregunté esto a Pasarela una vez. También, le pregunté la situación de River. Mirá, son situaciones poco gratas, y yo no es que tenga contacto a diario con ellos. Más contacto a diario tal vez tienen los jefes de seguridad. Pero cuando te los cruzás, te quedás pensando, ¿no? En vos, en tus cosas, y bueno, seguramente que por eso yo digo que a nadie le puede convenir que estos muchachos anden por los clubes. ¿Te quitó fuerzas estos para las elecciones? Fundamentalmente uno sufre mucho por su entorno familiar, porque lógicamente que tu mujer o tus hijos, yo tengo hijos grandes, sufren mucho porque ellos saben lo que uno hace, más allá de los aciertos, de los errores, sabe lo que uno hace por el club y lo que se desvela por tratar de hacer las cosas bien. Y cuando pasan estas cosas, lógicamente que tu familia sufre y la pasa mal, y por consecuencia también a uno le repercuten. Pero tengo convicciones firmes, yo lo comencé esto hace mucho tiempo, y sueño con que Dios me permita terminar, digamos, lo que comenzamos, y que todo queda minimizado, gracias, todo queda minimizado muchas veces cuando los resultados deportivos no se dan. Y yo como dirigente a veces tengo que abstraerme un poquito y mirar las cosas desde otro lado. Tengo una responsabilidad mayor a la de cualquier hincha, y yo y la comisión directiva, y analizar las cosas de otro lado. Y cuando uno analiza las cosas de otro lado, a pesar de este pésimo momento y este pésimo día, la veo con optimismo. ¿Puedo preguntarte si de Federico, Argachá, Milito, Mario Ferreira y Marco Pérez fueron pedidos del Turco? Sí, siempre han sido, todas las incorporaciones que hemos hecho en el club han sido consensuadas. Él sí, tuvo que ver también con pero puedo decir una cosa, yo digo, con relación a los jugadores propiamente dicho, yo creo que es fácil a veces hablar después que los jugadores han jugado. Si vos analizás, por ejemplo, de Federico, lógicamente que si nosotros miramos la actualidad de Federico, vamos a coincidir que nunca debería haber aterrizado por Independiente. Pero también debemos pensar que Federico en algún momento se fue como una estrella del fútbol argentino, jugando muy bien en Huracán. Fue comprado por, creo que un valor de 7 millones de dólares. Sí. O sea, tuvo un año sin jugar. Marco Pérez un año sin jugar. Milito jugó poco en el último año. Argachá no lo conozco, yo me dedico a esto, no sé quién es. Sí, bueno, por eso digo, a veces hablar de lo futbolístico, creo que esas son preguntas que tal vez hay que hacérselas más al técnico. Nosotros creemos que Independiente, de hecho hicimos un esfuerzo grande por mantener el plantel. Porque nosotros tuvimos ofertas tanto por Velázquez como Patricio Rodríguez, y nosotros pudimos retener a Parra, dejamos a los chicos, digamos, tratando de capitalizar el club, apostando un semestre, y o sea, el club ha hecho mucho esfuerzo tratando de acompañar un semestre. Después, nosotros como dirigentes tratamos de acompañar las decisiones que se tomen. Sí. Hoy el Turco dijo en un momento en la conferencia, no hay crisis futbolística, la crisis es institucional. Y yo creo que sí hay crisis futbolística porque el equipo hace mucho que no gana. Ganó. La única crisis es futbolística, porque eso es lo que desencadena el resto de las cosas. Cuando el equipo, esto es
por eso a veces yo digo, vos podés hablar de proyectos en divisiones inferiores. Uno sí tiene un proyecto y de hecho nosotros venimos dando muchos pasos importantes. En la primera división, la verdad es que cuando no ganás, es complicado, no hay proyecto, digamos. Lógicamente que uno trata de buscar un estilo de juego, uno trata de identificarse con un entrenador que busque los conceptos que uno pretende para el club. Vos tenés un plantel, yo creo que Independiente tiene un buen plantel, porque hemos mantenido la base del año pasado y más allá de algunas afirmaciones, creo que se ha reforzado en algunos puestos. Pues que la única crisis es futbolística. Es que yo creo que de ahí se termina desencadenando el resto de las cosas. ¿Le debías dinero a algunos jugadores o le debes dinero al Turco Mohamed? Bueno, sí, a ver, Independiente tiene una situación financiera tal vez no de las mejores, pero te diría que por lo que Independiente tiene, la crisis es absolutamente manejable y de hecho si no hubiéramos podido manejar la situación, hubiéramos vendido al Pato Rodríguez, hubiéramos vendido a Velázquez, hubiéramos vendido jugadores de divisiones inferiores. Acá no hay grupos empresarios, no hemos vendido porcentaje de ninguna. Porque se han dicho, perdón, Sebastián, dale. Porque acá, digo, a lo largo del mandato, como hoy decías de las denuncias, se han hecho afirmaciones tremendas, como que ya habíamos vendido jugadores que hoy actualmente siguen jugando Independiente, que hemos vendido jugadores de divisiones inferiores, que se han vendido porcentajes. Independiente nunca vendió porcentaje de jugadores, los jugadores son del club, acá no hay grupos empresarios que tengan los jugadores, entonces yo digo, seguramente que todo termina en que si no ganas los partidos, digamos, el resto a la gente, ya la gente no. Yo creo que ese no es le el importa. detonante. Por eso, cuando no ganás, pero que la gente también te va contando el otro que también existe. O sea, porque ahora la gente dice, y la cancha, ¿qué pasa que no la termina? Y el pasivo, ¿cuál es el real pasivo de Independiente? Cuando ganás por ahí, la gente como que se olvida más, vive un veranito y se olvida de todo eso que también lo tiene. O sea, yo creo que la crisis futbolística de Independiente es la que el hincha hoy ve. Pero el socio que realmente, me parece, va y quiere también ver una institución, nota lo del estadio, que yo te entiendo, cambiaron los tiempos, no es fácil, digamos, pero también el pasivo de Independiente. Digamos, a ver, el pasivo es importante y creo que tenemos los mejores especialistas trabajando. ¿Tenés el número? En el tema. ¿Cómo? ¿El número de ese pasivo? No sé porque todavía el balance no está terminado, pero va a ser un pasivo importante. Pero también el pasivo va en relación a lo que vos manejás y a lo que vos producís. Digamos, el pasivo de Independiente es pagable absolutamente. Independiente, lo que pasa hace 3 años que la verdad no hacemos ventas importantes y la única manera de bajar pasivo es vendiendo jugadores. Entonces yo creo que hemos hecho un esfuerzo grande para capitalizar al club, dejar a jugadores como Patricio Rodríguez, que es un jugador que para nosotros lamentablemente tenemos un par de fechas más. ¿Se manejó mal el tema de Pato Rodríguez? Yo escuché, por ejemplo, ese tema de Patricio Rodríguez y hablar con muchísimo desconocimiento, porque Patricio Rodríguez tenía una lesión, que era una lesión después del partido con Olimpo y jugó varios partidos con esa molestia, una lesión que muchas veces médicamente es tratable y no hace falta cirugía. Cuando nosotros lo paramos después del partido de Olimpo. Él lo contó acá el otro día. Bueno, si él lo contó, creo que es no claro. Especularon con una venta. Que se trababa claro, perdóname, si él lo contó y fue claro cómo pasaron las cosas, creo que el tema tiene que quedar absolutamente en forma categórica, porque la decisión de no operarse la tomó él y el padre con el médico. No ustedes especulando con una venta. Para nada. Digamos, él después del partido de Huracán se le preguntó y él dijo que había tenido unas molestias, pero que había mejorado mucho, que él creía que con la pretemporada que no quería operarse. Digamos, el tema es que el Pato Rodríguez es tu empleado y tu gerente, que es Mohamed, tenía cara de muy pocos amigos cuando el Pollo le preguntó en 90 minutos por el tema Rodríguez. Entonces ahí uno empieza a preguntar. Pero si hubiera sido así, digamos, Independiente tiene un médico que es el que toma las decisiones. Y si es así, digamos, el médico tiene que decir, no, esto es así, digamos, le doy el alta o hay que operarlo. Digamos, nosotros dirigentes no tomamos sí me informan o sí nos informan acerca de las cosas, pero nosotros no tomamos las decisiones médicas con relación al plantel. ¿No tenía un problema físico Independiente también? O sea, yo lo vi en Japón el partido y eso lo dijo Matera con nosotros el otro día. Esa es una apreciación que, digamos, creo que tal vez ustedes como periodistas deportivos tienen más criterio para opinar que yo. ¿A vos te preocupaba lo físico? Lógico porque hoy lamentablemente el fútbol tiene mucho de físico, lo hemos hablado y creo que en estos días está en el tapete y lo hemos hablado con Milito. Lo que pasa acá es que hay mucho de roce, mucho de físico
y poco de fútbol. ¿Lo hablaste con Mamed esto? ¿O con el profe? Sí, sí, lo hemos hablado. ¿Y sí. qué decía él? Lo defendía a muerte el profe, ¿no? No, yo creo que nosotros lo hemos hablado en su momento y él ha aceptado, digamos. Nosotros siempre hemos tenido un diálogo muy bueno. Lo que pasa que después cada uno tiene la responsabilidad del día a día, nada más. ¿Por qué los últimos técnicos independientes, bueno, Garnero, no le salieron las cosas, no tuvo resultados, pero la salida del Tolo Gallego y esta salida... Perdóname, la salida del Tolo Gallego finalizó el contrato. Lo único que nosotros no hicimos fue la renovación del contrato, pero él terminó su contrato. Sí, No, pero en su momento, en pleno campeonato, ya como que faltaba solamente la firma, que se iba a renovar ese contrato. Y de repente se corta, o sea, no se renueva. Porque pasaron cosas, lógicamente que pasa, el fútbol es muy dinámico y una semana a otra te cambia absolutamente todo. Sí, pero digo, por ahí que son dos salidas, si bien es cierto, vos técnicamente si el contrato se cumplió, se terminó, decidimos no renovarlo. Pero la salida fue, para el hincha independiente fue rara. O sea, el hincha independiente lo quería al Tolo Gallego, quería que se quede. Yo lo que y creo... esta salida del Turco también termina, digamos, con estos ribetes escandalosos. Digo, ¿por qué? ¿Por qué se da así? A ver, este es un club muy grande. Este es un club muy grande, con mucha política, que está viviendo un semestre electoral, que de alguna manera, un poco lo que también está pasando en general, no solamente con relación al fútbol, creo que el fútbol es la amplificación del resto de las cosas que pasan en la sociedad. Hoy a través del Twitter, de los foros, y digamos, la gente dice muchas cosas, se recalienta, digamos, la situación, y entonces eso tiene un condimento, porque la gente también se predispone de una manera o de otra antes de ir a ver un partido. Es decir, la gente predispone muchas veces mal a la gente antes de ver un partido. En definitiva, hablamos de una crisis futbolística y también Independiente, digo, van 4 fechas del torneo, perdió 2 finales. Sí, es cierto, perdió 2 finales. Yo creo que... Yo estoy más cerca de la opinión del Turco. Para mí, una crisis futbolística no es tal en Independiente. No, pero hablamos, viste, hablamos... Pero te quiero recordar lo siguiente, Julio, que después que se va Garnero, lo van a buscar al Tolo otra vez, y el Tolo les dice que no.